Comenzamos con el tema de sueldos y jornales y asientos contables, que es el último tema de la unidad número 3. ¿Qué partes componen un recibo de sueldos? Un recibo de sueldo está compuesto por el sueldo básico, que se obtiene a través del convenio colectivo de trabajo. Cada actividad comercial posee un determinado convenio colectivo de trabajo. Cada actividad comercial, industrial o de servicios posee un determinado convenio colectivo y desde ese convenio colectivo obtenemos el sueldo básico. El mismo convenio colectivo nos va a decir qué adicionales se pagan según la actividad. Los más comunes son antigüedad, presentismo, pero también pueden existir otros, como por ejemplo el título, algunos pagan la comida, en fin, distintos convenios abonan diferentes adicionales. Del sueldo básico más los adicionales obtenemos el sueldo bruto del empleado. Sobre este sueldo bruto se van a practicar retenciones, es decir, le vamos a deducir, le vamos a retener para el sistema de seguridad social, que es para la jubilación, para la obra social y para el sindicato. Todos estos importes se calculan sobre el sueldo bruto. El sueldo bruto menos las retenciones nos da el sueldo líquido. Luego, si existen importes no remunerativos, los sumamos. ¿Qué son importes no remunerativos? Son algunos aumentos de sueldos que suelen darse en algún momento por un periodo de tiempo breve, que no llevan a aportes y contribuciones y que por lo general en el futuro forman parte del sueldo básico. Por lo tanto, el sueldo líquido más los importes estos no remunerativos van a formar el sueldo neto a cobrar. El convenio colectivo de trabajo es un convenio colectivo que lo realizan los sindicatos, empleadores y el Ministerio de Trabajo, donde se llega a un acuerdo sobre las condiciones laborales de acuerdo a la actividad de que se trate. Cada actividad tiene un convenio diferente. Algunas actividades se trabaja 8 horas diarias, otras se trabajan 6 horas diarias. También dice cuáles van a ser las licencias que tienen, pero ningún convenio colectivo puede ir en contra o tener menos derechos que lo que dice la ley de contrato de trabajo a nivel nacional. Todos los convenios colectivos de trabajo poseen beneficios para el empleado mayores que los que dice la ley de contrato de trabajo. No puede haber beneficios menores. Dice cuáles son los beneficios que tiene el empleado, los derechos, pero también dice cuáles son las obligaciones. Y también especifica obligaciones respecto del empleador. Cuando el empleado se le retiene del sueldo bruto, se denomina aportes. Lo que el empleado pone en el sistema de seguridad social se denominan aportes. Son las retenciones que hacemos en el recibo de sueldo. Estos aportes son para la jubilación, para la ley 19032, que es un aporte que todos los trabajadores en relaciones de dependencia en Argentina hacen al PAMI, la obra social de jubilados. También el empleado aporta para su propia obra social y aporta para el sindicato. Recordamos que todas estas retenciones y aportes se calculan sobre el sueldo bruto. Lo que aporta el empleador se denominan contribuciones patronales. Por eso hablamos de aportes y contribuciones. Aportes del empleado, contribuciones del empleador. ¿Para qué aporta el empleador? También aporta para la jubilación del empleado, aporta para la obra social, aporta para la ART y para el seguro de vida. ¿Qué es una ART? Una ART es una aseguradora de riesgos del trabajo. Esta compañía de seguros va a asegurar al trabajador por cualquier riesgo que tenga al desarrollar su actividad. También le cubre en caso de alguna enfermedad que tenga un periodo largo de tiempo de ausencia al trabajo, pasado aproximadamente 10 días, la aseguradora de riesgo del trabajo es la que se hace cargo del sueldo del empleado y no el empleador. Es importante tener una aseguradora de riesgo del trabajo
porque lo está cubriendo al trabajador ante cualquier accidente que pueda tener, y en muchas actividades son muy riesgosas y existen muchos accidentes. Esto es una obligación con la que tiene que cumplir el empleador. Además, debe abonar un seguro de vida que todos los empleados en relación de dependencia en Argentina poseen y que lo paga el empleador. Tenemos que el sueldo básico más los adicionales nos da el sueldo bruto, menos las retenciones, el sueldo líquido, más los no remunerativos, el sueldo neto a cobrar. Esto sería cómo está compuesto un recibo de sueldo. En el recibo de sueldo también va a figurar el número de quit de la empresa, el nombre de la empresa, la dirección, el número de quit del empleado, el nombre del empleado, la fecha en la que ingresó, los años de antigüedad que tiene, qué categoría tiene dentro de la empresa, qué mes se está liquidando, y también tiene que figurar la fecha en la que el empleador realizó los aportes y contribuciones del mes anterior, cuándo fue que los pagó. Un asiento contable de sueldos son estos, y estos asientos se realizan a fin de mes. El primer asiento, que es por el devengamiento de sueldos, se pone sueldos y jornales por 100.000 en el debe, por ejemplo. En este caso, sueldos y jornales es una cuenta de pérdida, es un gasto para la empresa, es una pérdida, va al debe. Las retenciones que se realizan al empleado son un pasivo. ¿Por qué? Porque estas retenciones no se las queda el empleador, sino que las tiene que depositar a la AFIP. Por lo tanto, es un pasivo. Y la diferencia es el sueldo y jornal a pagar. Es decir, que el empleado va a tener un sueldo bruto de 100.000, se le hacen retenciones por 20.000 y su sueldo neto a cobrar sería 80.000. Retenciones y sueldos y jornales a pagar son pasivos. ¿Por qué? Porque las retenciones el empleador las tiene que depositar a la AFIP y el sueldo y jornal a pagar se lo tiene que pagar al empleado. Sueldos y jornales es una pérdida, es un gasto. Después tenemos las contribuciones que tiene que pagar el empleador. Supongamos que son el 30%, calculadas sobre el sueldo bruto de 100.000, son 30.000 pesos. Estas son las contribuciones. Contribuciones va al debe porque es una pérdida, y contribuciones a pagar va al haber porque es un pasivo. Estas contribuciones a pagar se las tiene que pagar el empleador a la AFIP. ¿Puede existir este tercer asiento o no? Es recomendable que se haga y que en un solo asiento quede expresado lo que hay que pagar a AFIP. Retenciones que estaban en el haber las cancelamos y las ponemos al debe por 20.000. Contribuciones a pagar que estaban en el haber las cancelamos y las ponemos en el debe por 30.000. Y nos queda sus a pagar por 50.000 al haber, que sería un pasivo. ¿Qué es SUS? SUS significa Sistema Único de Seguridad Social. Así es como se denomina en el formulario en el que uno liquida los aportes y contribuciones para depositar a AFIP en el sistema de AFIP. El formulario va a decir SUS. El Sistema Único de Seguridad Social lo recauda AFIP. AFIP es la encargada de recaudar y se va a encargar de distribuir a las obras sociales lo que le corresponde y a la parte de ANSES para la jubilación lo que corresponde para la jubilación. Las retenciones, recordamos que son aportes del empleado, y las contribuciones son aportes del empleador sobre el sueldo bruto, se calcula. Nuestro sistema es un sistema solidario, por eso aporta tanto empleado como empleador. Aporta para la jubilación y para la obra social. Es un beneficio del empleado. ¿Pero por qué aporta también el empleador? Porque el sistema en Argentina se denomina un sistema solidario en donde aportan los dos, tanto empleado como empleador. La administración que es encargada de recaudar esto es AFIP. La AFIP se va a encargar después de distribuir los fondos a las obras sociales, lo que le corresponde, y a ANSES, que es el que se encarga de las jubilaciones y pensiones en Argentina, va a recibir lo que corresponde al tema de jubilaciones. ¿Qué otros conceptos cobra un trabajador a lo largo de su vida laboral? Cobra conceptos de vacaciones.
Vacaciones son periodos de tiempo no trabajados que deben ser pagados. Estas vacaciones son días que se le otorgan al empleado, depende de la antigüedad. La ley de contrato de trabajo dice que de 0 a 5 años le corresponden 14 días de vacaciones. Entre 5 y 10 años le corresponden 21 días de vacaciones. Entre 10 y 20 años le corresponden 28 días de vacaciones y más de 20 años de antigüedad le corresponden 35 días de vacaciones. Esto entonces depende de la antigüedad, son los días que le va a corresponder a cada empleado. Las vacaciones también se calculan sobre el sueldo bruto. El sueldo anual complementario, el SAC, conocido como aguinaldo, se abona 2 veces al año. La mitad del periodo, la mitad en el periodo de junio y la mitad en diciembre. Se denomina sueldo anual complementario porque es un sueldo más que se cobra por año, dividido en 2 veces, una parte en junio y otra parte en diciembre. En Argentina, cada empleado, en vez de cobrar 12 sueldos por año, cobra 13, con el aguinaldo, mitad en junio y mitad en diciembre. También calculado sobre el sueldo bruto y se calcula sobre la mejor remuneración que tuvo en el semestre. Y tenemos licencias especiales que otorga el convenio colectivo y la ley de contrato de trabajo. Licencias especiales por estudio, el empleado puede dejar de ir a trabajar días por estudio, por examen, por casamiento, por nacimiento del hijo, de la hija, por fallecimiento, etc. Hay licencias especiales que cada convenio colectivo de trabajo dice. Estos son días también no laborables y que el empleado tiene derecho a cobrar de sueldo. Muchas gracias. Esto es lo que hemos visto sobre sueldos y jornales y la contabilización. Y hemos terminado con este tema, la unidad número 3 del programa.